Poderosos y poderosas, cordial saludo. Bienvenidos a una nueva sesión, en este caso sobre la anatomía de las arterias coronarias, dos arterias especializadas encargadas de irrigar el miocardio y las estructuras que conforman el sistema conducente del corazón. En esta imagen podemos apreciar la arteria aorta ascendente, la raíz de la aorta y en la raíz aórtica tres dilataciones conocidas como los senos aórticos o senos de Valsalva. Aquí apreciamos el seno aórtico de Valsalva del lado derecho, el del lado izquierdo y a nivel de estos senos el origen respectivo de las arterias coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Existe un tercer seno que es el seno posterior. Esta es una sección longitudinal de la aorta. Dentro de la raíz de la aorta, estos pliegues que corresponden a las valvas semilunares, antiguamente denominadas valvas sigmoideas, son tres y ellas están a nivel de los senos. Y en la parte más periférica de cada seno se localizan los orificios o el ostium para el origen de la arteria coronaria respectivamente. En esta imagen que corresponde a una sección transversal por el surco coronario separando el sector atrial del sector ventricular del corazón, apreciamos plenamente la arteria aorta. Aquí podemos ver las tres valvas semilunares cerradas, acá están abiertas, y a nivel del borde libre de las valvas anteriores derecha e izquierda, los orificios o el ostium para el origen, como dijimos, de cada arteria coronaria derecha e izquierda. Si queremos comprender la anatomía de la arteria coronaria más allá del origen, también debemos de involucrar el recorrido normal de una arteria coronaria, teniendo en cuenta que el corazón es en esencia un músculo estriado denominado el miocardio. Aquí lo podemos apreciar en diástole, acá lo apreciamos en sístole, vemos que hay cambios de grosor. Superficialmente al miocardio, una capa que rodea al corazón denominada epicardio o la lámina visceral del pericardio seroso. Las arterias coronarias discurren entre el epicardio y el miocardio. Por eso concluimos que son arterias de trayecto subepicárdico y el sitio donde hay una arteria coronaria debe estar periféricamente rodeada por una grasa que también se va a llamar grasa subepicárdica. Por ejemplo, en estas dos imágenes de disección con técnica de inyección intravascular estamos apreciando el miocardio al fondo, pero esta tela que está brillando, aquí vemos que tiene bastante brillo, esto corresponde al epicardio o lámina visceral del pericardio seroso. Tendríamos que hacer una incisión con una pinza, empezar a levantarlo y al fondo ya podríamos ver el miocardio. Pero en estos puntos, sobre todo en los surcos del corazón, vamos a encontrar, como dijimos, entre epicardio y miocardio, los vasos coronarios rodeados por estas formaciones de grasa. Aquí podemos ver el surco interventricular anterior y por él discurre esta arteria. La interventricular anterior y vemos alrededor depósitos de grasa subepicárdica. Estas son imágenes de un atlas convencional de anatomía, en este caso el doctor Frank Netter. De nuevo, la aorta ascendente, los senos coronarios o de Valsalva, el izquierdo y el derecho para el origen de las arterias coronarias. Esta es la arteria coronaria del lado izquierdo, una arteria con un calibre promedio de 4 milímetros y una longitud que no supera los 20 milímetros. Después de ese recorrido corto, la arteria coronaria izquierda termina bifurcándose en una rama interventricular anterior o descendente anterior que discurre por el surco interventricular o muy cerca de él, entre la cara anterior de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. De esta arteria interventricular o descendente anterior podemos apreciar una rama para el cono arterioso, varias ramitas cortas para la cara anterior del ventrículo derecho del corazón, ramas para la cara anterior del ventrículo izquierdo del corazón. Estas son específicamente denominadas arterias diagonales. Y algunas ramas como estas que se ven aquí, arterias que están perforando el tabique interventricular del corazón y lo están irrigando en sus 2/3 anteriores. Clínicamente son muy importantes porque irrigan el haz interventricular del corazón o haz de His. La otra rama, resultado de la bifurcación de la coronaria izquierda, es la arteria circunfleja del corazón. Esta arteria circunfleja del corazón discurre por el surco coronario entre el atrio y el ventrículo izquierdo.
Miremos cómo de ellas se desprenden estas ramas que irrigan la cara pulmonar o cara izquierda del corazón y el margen obtuso, razón por la cual se le denomina marginales izquierdas o marginales obtusas. La otra coronaria es la coronaria derecha. Su diámetro es muy similar al de la coronaria izquierda, aproximadamente unos 4 milímetros, pero su recorrido es significativamente mucho más largo. Es una arteria que alcanza hasta 8 centímetros de longitud en una persona adulta. Proporciona una rama para el cono arterioso que se anastomosa con la de la descendente anterior, formando el círculo arterial del tronco pulmonar o arteria de Busens. Otra rama de la coronaria derecha, que es la rama atrial para el miocardio de la cara anterior de las aurículas. De aquí en un 55% de los casos se puede originar la arteria del nodo sinusal, nodo sinoatrial o nodo de Queydan-Flack, fisiológicamente el marcapasos del corazón. De la coronaria derecha también tenemos ramas ventriculares anteriores para la cara anterior del ventrículo derecho. Tenemos ramas para el borde inferior o margen agudo del corazón, conocidas como las marginales derechas o marginales agudas. Luego, la coronaria derecha llega a la cara inferior del corazón, entre la cara posterior de atrio y ventrículo derecho y cerca de la cruz cordis o cruz cardíaca, que es el punto de intersección entre los surcos coronario, interlateral posterior, interventricular posterior. Esta arteria coronaria derecha se bifurca en el 85% de los corazones humanos, dando origen a la arteria interventricular posterior o descendente posterior y a la rama atrioventricular posterior de la coronaria derecha. De esta rama atrioventricular posterior se originan ramas que irrigan la cara inferior del ventrículo izquierdo, conocidas en cardiología intervencionista como ramas posterolaterales. Esto, le repito, ocurre en el 85% de los casos para los conceptos de dominancia coronaria que vamos a ver más adelante. Este esquema es un esquema utilizado en cardiología intervencionista y hemodinamia. Es básicamente un patrón de segmentación de las dos arterias coronarias. Miren aquí la aorta ascendente, el seno aórtico derecho y el izquierdo, la arteria coronaria derecha que se divide en 10 segmentos y la arteria coronaria izquierda con sus ramas se dividen en 20 segmentos. Clínicamente, el cardiólogo intervencionista y hemodinamista tiene que identificar y estudiar muy bien cada uno de estos segmentos para hacer una muy precisa correlación entre segmento coronario ocluido y segmento miocárdico isquémico o infartado. Esto lo podríamos ver más adelante si alguien quiere profundizar en el tema, porque requiere una base previa de lo que estamos viendo de la anatomía convencional de las arterias coronarias. Aquí tenemos 3 disecciones de corazón. Estas fueron elaboradas por mi gran amigo, el doctor Luis Ernesto Ballesteros, de la Universidad Industrial de Santander, en un estudio directo sobre dominancia coronaria que realizó con el Instituto Nacional de Medicina Legal. Las 3 visiones del corazón corresponden a la cara inferior o a la cara diafragmática del corazón y hacen referencia a la dominancia coronaria. Primero, para dominancia coronaria vamos a tener en cuenta los criterios de Schlesinger y los criterios de Didio, que básicamente nos dicen que va a dominar aquella arteria coronaria que dé origen a la rama interventricular o descendente posterior y a las ramas posterolaterales o ramas que irriguen la cara inferior del ventrículo izquierdo del corazón. En este primer esquema, miren aquí la arteria coronaria derecha. Está dando origen a la rama interventricular posterior, se prolonga como rama atrioventricular posterior y las que aparecen con el asterisco están irrigando la cara inferior del ventrículo izquierdo. Este es un esquema de una dominancia coronaria derecha, presente en el 85% de la población humana. El esquema intermedio nos está mostrando una rama circunfleja de la coronaria izquierda. Con el asterisco, esta ramita que está irrigando la cara inferior del ventrículo izquierdo, y miren aquí, la arteria interventricular o descendente posterior está naciendo de la circunfleja y no de la coronaria derecha. Por lo tanto, este es un esquema o un patrón de circulación con dominancia coronaria izquierda, presente en el 9% de la población humana. Y la última imagen
nos está mostrando lo que se denomina circulación balanceada o codominancia, que es básicamente ninguna coronaria domina. La coronaria derecha irriga en estricto sentido la mitad derecha del corazón y la coronaria izquierda la mitad izquierda. Se reconoce porque la coronaria derecha da origen a una rama interventricular posterior y la circunfleja es la que da origen a aquellas ramas que irrigan la cara inferior del ventrículo izquierdo del corazón. Incluso la circunfleja puede dar una rama interventricular posterior paralela a la de la coronaria derecha. En estas dos tablas y en la que sigue vamos a resumir eh, la segmentación de las dos arterias coronarias. Entonces, como decíamos, la coronaria derecha se divide hasta en 10 segmentos. Miren que empieza en el 1 y termina en el 10. ¿Qué ramas nos proporciona la arteria coronaria derecha? Una rama para el cono arterioso, una rama que irriga la cara anterior del atrio o aurícula derecha y de esta rama en el 55% de los casos la arteria del nodo sinusal. Una o varias ramas que irrigan la cara anterior del ventrículo derecho, una o dos ramas que irrigan el borde inferior o margen agudo del corazón, que son las marginales derechas o agudas, varias ramas que irrigan la cara inferior del ventrículo derecho. Y miren que acá cambiamos de color porque esto nos estará indicando si es dominancia derecha. En caso que corresponda a la dominancia derecha, entonces la coronaria derecha da origen al interventricular posterior. De este interventricular posterior se originan ramas septales posteriores que irrigan el tercio inferior del tabique interventricular. También nacería la coronaria derecha la rama atrioventricular posterior que a su vez originaría las posterolaterales para irrigar la cara inferior del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda tiene 20 segmentos, iniciando en el número 11 y terminando en el 29. Eso nos daría 19, pero miren ustedes acá que el segmento 19 tiene un derivado que es el segmento 19A, por eso hay 20. La coronaria izquierda tiene dos divisiones, la interventricular anterior y la circunfleja. De la interventricular anterior, una rama para el cono arterioso, ramas diagonales para la cara anterior del ventrículo izquierdo y las ramas septales anteriores que irrigan los 2/3 anteriores del tabique interventricular por donde desciende las de His. De la circunfleja del corazón se originan marginales izquierdas para la cara pulmonar del corazón, también llamadas marginales obtusas. Aquí cambiamos de color porque estaría refiriendo a en casos de dominancia izquierda. Si hay una dominancia izquierda, la circunfleja del corazón origina las ramas posterolaterales para la cara inferior del ventrículo izquierdo, la interventricular posterior y las septales posteriores. Amigos, espero que el video les sea de mucha utilidad para su estudio. Los invito a que me sigan en las redes sociales y a que me acompañen en Facebook por el grupo Wiki Anatomía, donde estamos haciendo video encuentros en vivo cada 15 días sobre diferentes temas para que fortalezcamos este maravilloso mundo de la anatomía y la neuroanatomía. Un abrazo para todos y muchos éxitos.